Cuando las ratas nos rodean es el título que le hemos querido poner un poco fuerte, sí que es a este especial de Intereconomía Televisión que nos da un profundo repelús. En este programa específico y especial sobre esas ratas que en el fondo son agresores sexuales, violadores y asesinos, los que salieron por mor de la voladura de la doctrina Parot, que luego la policía ha tenido que ir cazando uno a uno, llevan cinco, que en esa operación de volver a cazar a los que ya estaban trincados y en la cárcel resulta que han producido nuevas víctimas, resulta que ¿cómo le explicas tú a una de esas dos chicas, por ejemplo, sobre las que uno de estos tipos pues volvió a ejercer delitos graves de índole sexual, raptándolas, llevándolas a 100 y pico de kilómetros, forzándolas allí y luego además permitiéndose devolverlas en algún lugar de la ciudad de Madrid? ¿Cómo les explicas a estas personas que es que esto fue por interés político, que esto se podía haber ahorrado, pero que no fue así, y que alguien decidió, vendió? Y no sé si ha sido aún poco lo que ha pasado, porque salieron veintitantos y hemos tenido que cazar a 5 la policía, se lo tenemos que agradecer sus esfuerzos por poner a buen recaudo a estos tíos. Pero claro, por el camino hay más víctimas, pero claro, por el camino hay una sociedad que está indefensa en manos de unos politicastos que hacen lo que les viene en gana cuando les viene en gana. Ha pasado mucho tiempo, pero mal irá si los españoles, si el noble pueblo español no aplica aquella máxima de ni perdonar ni olvidar a los que cometieron errores y les importó un pepino, ¿eh? De todo eso vamos a ir hablando con tranquilidad y les presento ya, sin más demora, a nuestros invitados. Doña Miriam Vicente, buenas noches, que es psicóloga forense. Pues tendrá lugar a emplearse a fondo. Don Alberto Serrano, abogado, buenas noches. Buenas noches, Xavier, gracias por invitarme. También tendrá oportunidad de expresar, a ver, las soluciones que le damos a todo esto, claro que sí. Esas fórmulas condicionales y preventivas que dicen que están ya empezando a funcionar, a ver si son adecuadas, suficientes. Don Juan Gonzalo Espina, buenas noches también. Buenas noches, Xavier. Abogado, penalista. Eso es. Usted está... Estamos a diario viendo este tipo de situaciones. En este asunto. ¿Y qué decir de nuestro cuarto invitado, don Serafín Giraldo, portavoz del sindicato UFP de la policía, abogado, y en esa doble condición, pues lo primero, agradecerle a usted por policía, pues ese esfuerzo en volver a capturar a estos que ya teníamos trincados, que llevaban cumpliendo prisión no sé cuántos los años y que tienen, pues luego la señora psicóloga forense nos dirá, pero una dudosa capacidad de reinserción. Estos no son fáciles de reinsertar. Bueno, la doctrina Parot, tenemos que echar la máquina del tiempo un poco atrás, si no alguno se habrá perdido, lo habrá echado al olvido o seguramente confunda algún detalle de todo este asunto. Vamos a ver unas imágenes de las doctrinas Parot y yo les voy a contar lo que buenamente sé. Ustedes cuatro me corrigen. Ustedes cuatro, si hay algo de lo que yo diga en lo que no estén de acuerdo, pues naturalmente este es un espacio de libertades, no hace falta que se lo diga. Desde mi punto de vista, y lo viví muy intensamente, con algún que otro viaje a Estrasburgo, esta es una de las páginas más tristes de la justicia española. ¿Dónde sucedió? En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí había un representante, un magistrado, enviado por el Gobierno de España, elegido por el que entonces era ministro, Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista Obrero Español, ahora eurodiputado. El elegido fue Luis López González, y este hombre, cuando llegó a Estrasburgo, no hizo nada por convencer a los otros magistrados, por tratar de explicarles de verdad por qué se hizo esa chapuza de la doctrina Parot, que no voy a excusar, que seguramente era una chapuza desde el punto de vista jurídico, pero que en España era bastante útil para mantener a algunos etarras que se presumían peligrosos en la cárcel y a otros que no eran etarras, que es de los que vamos a hablar hoy, agresores sexuales, violadores y asesinos acreditados y con largo historial. Esta doctrina lo que hacía es que asentaba en España una doctrina jurídica extraña, según la cual los beneficios penitenciarios se aplicaban al conjunto de la pena y no a cada uno de los delitos. Con razón de esa visión judicial, pues, ¿qué pasaba? Que las sentencias
no se reducían a volúmenes ínfimos que pudieran salir de un día para otro de la cárcel. España, como les digo, no defendió su punto de vista, tumbaron la doctrina Parot por interés político, porque se trataba de favorecer un acuerdo de saca de las cárceles de los etarras, y lo otro les importó un pepino que los agresores sexuales, los violadores, etcétera, como consecuencia de estar inmersos en el mismo procedimiento, pues también tuvieran el beneficio de salir en libertad. Bueno, les voy a contar un detalle para que ustedes vean que España se podía haber opuesto de mil maneras al desmontar la doctrina Parot. Por ejemplo, el Reino Unido tiene una sentencia del mismo tribunal que hace 6 años que les obliga a admitir en el censo electoral a los extranjeros en su territorio. No les gusta, entonces la tienen en suspenso. No dicen que no la vayan a cumplir, pero no la cumplen. Eso lo podía haber hecho España. España no lo quiso hacer. Y dice el presidente, al año siguiente de la sentencia que destruye la doctrina Parot, dice el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un luxemburgués, el nombre no nos va a decir gran cosa. La tengo, si alguien la quiere se la remito por correo, encantado. Dice, sorprende la rapidez de España en la ejecución de nuestra sentencia y que haya extendido sus efectos sin que se lo hayamos requerido. Esto lo dice en la memoria del año judicial del Tribunal Superior de Justicia Europea, el señor que lo preside. ¿Resultado de todo esto? Pues que por hacer un apaño político salieron 14 consumados agresores sexuales de las cárceles donde tenían extraordinarias condenas de 370 años, 790, yo qué sé. Y de ellos 5 han reincidido, que se sepa, porque son los 5 que están trincaos. ¿Cuántos habrá? ¿Cuántos producen delitos esta misma noche sin que lo sepamos? Pues no se lo puedo decir, no lo sé. La pregunta que estará detrás del debate y que yo volveré a repetir, ya les aviso que estoy un poco pesado con esto, es ¿habrá que exigir responsabilidades a los diferentes gobiernos por esto? ¿Esas familias que tienen víctimas tienen derecho a esto? ¿Habrá que empezar a pensar en exigir responsabilidades personales a algunos jueces y a algunos fiscales? Bueno, primera ronda. Empieza usted, doña Miriam. Vale. Evidentemente, dejar en libertad a este tipo de individuos es peligroso para la población y sobre todo preocupa mucho a la ciudadanía en cuanto a que son delitos muy graves y no solo hacen daños psicológicos o morales a la víctima, sino también al entorno de la víctima y a los familiares. Afortunadamente tenemos datos muy positivos en cuanto a estadísticas se refiere, porque en el centro penitenciario Brains 1 de Barcelona se lleva un programa de reinserción con agresores sexuales en los cuales el 94% de los condenados por delitos sexuales que siguen este programa SACS, solo el 6% de ellos son reincidentes, lo cual es un dato muy positivo. Es verdad que de estos que los condenados que no obtuvieron el programa reincidieron en un 31,8% y la tasa de reincidencia en los delitos sexuales es menor que en delincuencia en general, que es de un 40,3%. Esto, evidentemente, a la población no preocupa que en delitos generales se reincida en delitos de cuello blanco, en hurtos, en delitos de drogodependencia, porque el daño a la víctima es mucho menor, ¿no? Pero tenemos que ser positivos y ver que... Tenemos que ser positivos en cuanto a que las estadísticas son positivas, pero efectivamente en el momento en que haya una víctima que sufra, por muy positiva que sea la estadística, hay que seguir trabajando y de eso nos tenemos que ocupar los profesionales de los procesos jurídicos. Don Alberto Serrano. Pues, don Xavier, respecto de todo lo que has comentado, la doctrina Parot, que lo suscribo plenamente, yo pienso que habría que plantear diferentes escenarios, diferentes temas. En primer lugar, que hay que recordar que la doctrina Parot surge porque en España, con el Código Penal antiguo del año 73, los delincuentes multireincidentes les salía gratis. Tenemos que recordar que en la Constitución de 1978 prohíbe la pena capital, la pena de muerte, y eso determina que en ese Código Penal
los peores delincuentes, por así decirlo, queden sin la pena que se preveía para los mismos. Y a partir de aquí son todo penas menores. Vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. La famosa Tigresa, 23 asesinatos, 23 años de cárcel exclusivamente cumplió. A partir de aquí llegó la doctrina Parot del año 2006, que lo que pretendió es, en la medida de lo posible, para que todo el mundo lo entienda, prolongar la estancia en prisión de esta serie de personas. A partir de aquí, eso, no sé si tenemos ocasión de comentarlo, pero fue una pequeña chapucilla jurídica, ya lo comentaremos. Y a partir de aquí, siguiente escenario, la actuación un poco ridícula que tuvo España en el año 2012 y en el año 2013 defendiendo su propia doctrina. Bueno, hay una etarra, Inés del Río, con sus abogados ingleses, el recurso a este tribunal. Sí. En los tribunales de justicia europeos, el que es el magistrado del país es el que convence a los otros Correcto. de la bondad o no de las cosas que tienen que juzgar. Si el magistrado local, para entendernos, se abstiene, pues entonces los otros van y te condenan, que es lo que pasó con este caso. Otra cuestión muy brevemente, Xavier, al margen de esa sentencia, ¿cómo procedió a cumplir España? ¿Cómo procedió, de qué manera? Antes de que se tradujera la sentencia ya se estaba ejecutando. Efectivamente, una cosa que sorprendió hasta el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso sí, para dar un dato positivo, Xavier, con esto termino, España yo creo que en este caso ha sabido reaccionar. Ha sabido reaccionar en el año 95, creando la figura de la prisión permanente revisable, que yo creo que eso sí da respuesta a este tipo de Luego también de lo vamos a ver, porque precisamente, y de ahí el sentido de este especial, esta semana se ha producido la primera de las sentencias de esa nueva figura que está destinada pues, a remendar la falta de la aplicación de la Parot. Buenas noches, Xavier. Bueno, yo creo que la doctrina Parot que sale en el año 2006 es una chapuza jurídica y creo que la aplicación de manera diferente a los criterios que plantea Alberto, inclusive Xavier, que podías tú referir anteriormente, yo creo que la aplicación que hace España de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es excepcional y muy positiva. Tardaron un día, como bien estáis refiriendo, para que el Pleno de la Audiencia Nacional se reuniera y pusiera en libertad a esta serie de individuos, independientemente de la valoración que queramos darles. Yo creo, como jurista y como férreo defensor del Estado de Derecho, que hay que respetar la aplicación de la ley en su máxima expresión. Yo creo y entiendo que moralmente se pueda humanamente comprender la resolución del Tribunal Supremo en el año 2006, inclusive en el año 2008, cuando el Tribunal Constitucional intenta hacer un apaño a esta doctrina Parot, con lo que denominan cumplimiento del doble cómputo, que lo que viene a decir es, como en el año 73 el cumplimiento máximo de la sentencia será de 30 años, el problema es que por cada día de trabajo en prisión había una redención de 2 días de prisión y nos encontrábamos en situaciones, como bien decía Alberto, de personas que tenían distintas sentencias de 30, 20 o 40 años, pero que solamente cumplirían 30 años y sobre ese 30 años se le iba a hacer una reducción de estas condenas. Lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, no, bien, se le va a reducir el cumplimiento de esos 30 años, pero posteriormente va a seguir usted cumpliendo las sentencias que quedan pendientes de ejecutar. Yo creo que el problema no es del Gobierno del Partido Popular, ni mucho menos en el 2012 y 2013, sino el problema, hay que decirlo alto y claro, es del legislador desde el año 80. El Partido Socialista tuvo casi 14 años para reformar el Código Penal. El propio presidente Adolfo Suárez en el año 80 plantea una reforma al encontrarse este error en el Código Penal. Incluso emite un informe que lleva al Consejo de Ministros, pero finalmente no se aprueba esta reforma. No sé si bien por interés político en antaño, pero sin embargo yo creo que echarle la responsabilidad política a nuestros dirigentes políticos actuales de la chapuza que era el Código Penal del año 73 y ese error que cumplen en el año 95, yo creo que no es, por así decirlo, completamente de rigor. Por eso yo creo que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al recurso planteado por Inés del Río es inmaculado y es más, yo creo que habría que felicitar al Gobierno español aún intentando defender una chapuza que es anterior suya, que fue del Gobierno del Partido Socialista. Pero produce daños colaterales, Ospina. Tiene usted toda la razón, Xavier, pero hay que respetar el Estado de Derecho. Si yo no estoy a favor, y mucho menos como ser humano, para comprender que personas o criminales, por así decirlo, que tengan que tener un cumplimiento mayor, tengan que seguir en prisión. Pero como jurista... Como jurista, de acuerdo, pero ¿qué le decimos a las familias de los que ahora tienen uno de sus miembros que ha sido víctima de una agresión sexual por unos tíos que estaban antes en la cárcel y que han salido, pues mira, porque hubo un disparate jurídico?
Pero Xavier, entonces tendríamos que dejar que las vías de hecho primen al derecho. Yo creo que un Estado de Derecho serio, que yo creo que España es a donde tendría que ir y abogar, no puede permitir este tipo de situaciones que generan una arbitrariedad y una inseguridad jurídica que a mí realmente no solo me genera vergüenza, sino que me genera pues cierta descompresión frente a mi sistema. Yo no soy tan benévolo con esos políticos porque estamos hablando de 15. Ponerle vigilancia a 15 no me parece un disparate cuando sabes que hay una altísima posibilidad de reincidencia y de martirizar a mujeres, pues esas 4 que ahora vamos a ver, las primeras trabajadoras o personas que tenían su coche aparcado cerca del Hospital de La Paz de Madrid. Pero antes, don Serafín Giraldo, por favor. Sí, hola, muy buenas noches. Bueno, hay muchos abogados aquí, yo casi prefiero ser policía. Que tiene la suerte de poder elegir el gorro que se pone. Efectivamente. Vamos a ver, yo creo que tenemos lo que aceptamos. No voy a entrar en la doctrina Parot, muy bien explicada, pero la base, nuestra Constitución dice que las penas están orientadas a la reinserción y todos lo hemos aceptado, con lo cual no nos pueden sorprender que tratemos de que los delincuentes estén muy pronto en la calle perfectamente reinsertados. En segundo lugar, toda la legislación penal está orientada a la defensa del delincuente, corregirme por favor. Nadie piensa en las víctimas, ese es el principal problema que creo que existe. No hay una legislación penal, no sé si la debe haber o no la debe haber, o una legislación paralela a la penal que piense en las víctimas. Y luego entrando en las estadísticas están para quien las hace, porque, claro, si nos fijamos en ellas, también tengo yo por aquí estadísticas policiales de que un 20% de los violadores vuelven a reincidir, con lo cual este debate pierde razón en el momento que hay 80% de los violadores que están en la calle perfectamente reinsertados y que pagan sus impuestos y que producen un bien a toda la sociedad. Con lo cual este debate sería estéril pensando en las estadísticas, que vuelvo a repetir, no sé quién las hace, ni cómo se hacen. Porque claro, si nos fijamos ahora en las 2 últimas detenciones, que también las tengo por aquí, en el loco del chándal o en el violador de La Paz, y me fijo en el primero que he dicho, el loco del chándal. Tenía cientos... ¿Me deja que cuente el caso con imágenes del loco del chándal y luego le doy la palabra? Perfecto, sí. Y a usted ya le anuncio la pregunta, la que le hacen los que no pueden hablar y están detrás del televisor. ¿Qué se hace con un tío así? El loco del chándal. Vamos a ver un vídeo en el que les contamos lo fundamental. Les resumo. Un tío que es carnicero y que se excita clavándole cosas afiladas a las mujeres por la espalda, en los glúteos, en los genitales. Produce 16 violaciones en base al terror que suscita con su pincho. 16. Le condenaron a 175 años de cárcel. Sale y a este no se le ha detectado actividad en lo suyo, pero se va a vivir al pueblo de su madre, en Sevilla, concretamente en Almadén de la Plata, y empieza a fastidiar al alcalde, porque dice que hay un rechazo en esa población donde vive su madre, que a él no lo quieren, que a él hay pancartas que dicen vete de aquí, no te queremos, y esto le cabrea, y como le cabrea empieza a fastidiar al alcalde al punto de que quema el domicilio de 2 hermanas del alcalde. Y ahora pues la han trincado, ahora está en manos en manos del juez de no sé qué sitio de Sevilla, no me acuerdo, Cazalla me parece. Bueno, la han mandado a la cárcel a expensas de ver cómo la Guardia Civil investiga si efectivamente él y su hermano quemaron la casa de las hermanas del alcalde y son los que pues amenazaron al alcalde y a media población de esta localidad, Almadén de la Plata, en Sevilla. Vamos a ver el vídeo y verán ustedes qué especie tan salvaje. Este actuaba sobre todo en la comarca catalana del Baix Llobregat. Vamos a verlo. El pasado lunes fue detenido el conocido como Loco del Chándal, uno de los violadores que más miedo provocó en la ciudad de Barcelona a principios de los 90. Condenado en 1997 a 169 años de prisión, Manuel González fue excarcelado en 2013 gracias a la derogación de la doctrina Parot y ahora ha vuelto a ser detenido en la localidad natal, Almadén de la Plata, en Sevilla, por tratar presuntamente de matar a 2 mujeres del pueblo. El modus operandi del Loco del Chándal era atacar a sus víctimas con un cuchillo o cualquier punta afilada por la espalda y con la prenda deportiva de la que toma su apodo.
González fue diagnosticado por los equipos psiquiátricos con parafilia sádica, lo que significa que disfruta viendo sufrir a las mujeres. No se sometió a tratamiento y los médicos consideraron que en cualquier momento podía volver a delinquir. Don Serafín Giraldo, usted quería apuntar cosas a propósito de este personaje. Sí, está en la calle. Manuel González se llama. Sí, está en la calle porque nuestra legislación le permite estar en la calle. Y es el debate que quería abrir. Quizás debemos olvidarnos un poco de la doctrina Parot y demás y pensar en eso. Esta persona está ahora mismo acusada de 2 tentativas de asesinato. El asesinato, creo recordar, lo sabéis mejor que yo, 25 años, tentativas, se reduce bastante, pero al final, lo digo así, quedarán en incendios y además 2 delitos de incendio posiblemente y con muchas atenuantes. En 4 o 5 años, corregirme, volverá a estar en la calle. Volverá a estar en la calle. Y ahora le quisiera pasar la palabra a nuestra psicóloga. Posiblemente volverá a delinquir. El problema es ¿qué hacemos? Debemos empezar primero, pienso yo, por cambiar la Constitución. Es lógico esto, quitar la reinserción y demás. No funcionan los planes que se ejecutan, se realizan dentro de las cárceles, estos planes psicológicos para tratar de reinsertar. ¿Cuál es el problema real? Porque esta persona dentro de 5 años volverá a estar en la calle y si no viola, posiblemente volverá a quemar una casa por venganza o por lo que sea. Ese es el problema. Es decir, algo en su cabeza parece que no asimila que a él lo metieron en la cárcel porque lo que hacía está mal y que si sale y es rechazado por el pueblo de su madre es normal. No hay medidas. Yo no soy psicólogo forense como usted. Bueno, una característica de los violadores es precisamente esa. Ellos no se anticipan a las consecuencias de sus actos. Ellos no piensan que el caso va a ser investigado y mucho menos que los van a condenar, porque tienen tan interiorizadas unas conductas machistas y se creen con el derecho a violar a la víctima y a someterla. Ellos una de las características no es tanto la gratificación sexual como el sentimiento de poder y de humillación de la víctima, de someterla a su propia voluntad, en contra de la voluntad y de los deseos de la víctima. Y ellos justifican esta conducta diciendo que la víctima lo provoca o que la víctima lo deseaba o incluso ha disfrutado con ello. Entonces, a tenor de lo que me preguntaba, el primer paso sería, una vez están dentro de prisión, obviamente, meterlos en un programa de reinserción y en el caso, como estamos viendo, que la jurisdicción los deja en la calle, hay que poner medidas que en este país no se está haciendo y ese es uno de nuestros fallos. Hay que poner medidas más estrictas y yo creo que también más cautas y creativas para proteger a las futuras víctimas de estos agresores. Bueno, está en prisión provisional. Ese detalle faltaba, Ospina. Xavier, buenas noches. Vamos a ver, en relación a lo que planteaba Serafín, yo no creo que sea un problema de la Constitución española, ni mucho menos. Yo soy un fiel defensor de los derechos fundamentales y, en este caso, de nuestro artículo 25.2 de la Constitución española. Creo que el sistema penitenciario español es un éxito en Europa y en el mundo entero. Tenemos uno de los niveles de reinserción y resocialización, así lo ha dicho Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de los niveles más altos del mundo, lo cual yo creo que es un éxito. Como abogado penalista que va a menudo a las cárceles y al sistema y conoce de primera mano el sistema penitenciario, sé que en lo general se le da una segunda oportunidad a muchas personas. Como bien conocemos todos, hay una junta de vigilancia, una junta de tratamiento en la prisión y también tenemos jueces de vigilancia penitenciaria que por lo general, también hay que decirlo, no suelen ser muy benevolentes con los internos. Es decir, para que los televidentes nos entiendan, cuando va a existir una progresión de grado o una libertad condicional, pues intentan velar y entender si realmente este sujeto pues necesita optar por esa libertad condicional o no. Por lo tanto, yo creo que el problema no está en las instituciones penitenciarias y en relación al loco que hemos visto anteriormente, 2 tentativas de asesinato, el homicidio lo tenemos en 10 años, pueden ser dos tentativas, pueden ser 5 años fácilmente por cada uno de los delitos, pueden ser 10 años de prisión. Bueno, en este caso también se nos olvidó, una de las víctimas falleció desangrada. Eso es lo que activó pues, los 169 años de condena y esta actitud absolutamente irreprochable de Manuel González, que por cierto también se nos olvida. Pónganse ustedes en el lugar del alcalde de Almadén de este lugar de Sevilla y de lo atemorizados que tenía este tipo y su hermano al pueblo entero, quemando, pintando y amenazando y insultando y lo que quieran, de todo. Sí, a mí me gustaría concluir, Serafín, sí que coincido contigo,
que muchas de estas personas están en la calle por culpa del legislador, y sí que haría un apunte en nuestro Código Penal. No en nuestra Constitución, pero sí en el Código Penal haría una revisión de mucho más rigor de nuestras penas y del cumplimiento efectivo de las mismas. Hemos tenido una reforma reciente que establece un límite, un periodo de seguridad de 5 años, pero hay que decirlo, lo tiene que acordar el tribunal enjuiciador, y antes de esos 5 años nadie puede salir ni gozar de beneficios penitenciarios. Yo sí plantearía un fortalecimiento de los cumplimientos efectivos de la condena, y que solamente se goce esa condicional o esa libertad vigilada si efectivamente con mucho rigor un juez lo acuerda o una junta de tratamiento así lo decide. Completamente de acuerdo, ¿no? Y quizás me expresara mal. Yo tampoco quisiera tocar la Constitución, y además me parece muy acorde el tema de la reinserción. El problema es, y lo quería plantear así, como un daño colateral, y buscaba soluciones. Ese era el debate. O sea, yo estoy de acuerdo con que la gente se tiene que reinsertar. Faltaría más. Soy policía, yo no quiero que haya delincuentes. Pero a lo que voy, y los que han delinquido, por favor, que se recuperen. Faltaría más. Pero sí que lo planteaba como un daño colateral, y la gravedad de este daño colateral. Y planteaba como ¿cuál es el problema real? Que este señor dentro de 5 años, el loco del chándal y el violador de la paz, los vamos a tener en la calle otra vez. ¿Qué hacemos con ellos? La nueva legislación, la reforma del Código Penal, lo sabes también como yo, contempla incluso la utilización de pulseras y medios, ahora mismo por un tiempo, y me parece indeterminado, la libertad vigilada y demás, pero lo siguen haciendo. ¿Cuál es la solución? Ese es el problema real. ¿Cuál es la solución para esta gente que decía que había un 20%? Estamos acertando en el otro 80%, pero con este 20%, ¿qué hacemos? Ese es el debate. Yo viví parte del juicio de González por sus delitos de agresión sexual y la muerte de una de las agredidas, 16 violaciones probadas. Las atacaba al salir de las escaleras del metro, de espaldas, por detrás. Les clavaba cosas punzantes en el glúteo, alguna después también en los genitales. Yo vi a algunas de esas mujeres en su declaración ante el juez. Habían pasado 4 o 5 años desde que pasó lo que pasó hasta que tuvieron que ir a declarar al juzgado. La sentencia era del año 95. Sí. Bien. El tribunal dijo que este hombre no era en ningún caso un enajenado, que este hombre era un mal bicho que tenía alguna tara y que se excitaba sexualmente, lo dice la sentencia, no es que sea una opinión, cuando pinchaba a una mujer que había sido carnicero y que controlaba muy bien el daño que debía ejercer para producir terror en la víctima y luego pues lo que fuera, ¿no? ¿Usted se imagina la cantidad de personas, de mujeres en este caso, heridas de por vida, con esa sensación de haber sido ultrajadas, humilladas, heridas? En un caso, pues una mujer se llamaba Carmen Díaz Gijón, y tenía 31 años. La dejó desangrada y se murió. Se desangró y se murió. Entonces, vamos a ver, ni doctrina Parot ni puñetas. O sea, este señor no tiene derecho, por mucho que haya errores jurídicos, a volver a caminar por esos escenarios de los crímenes, de esos abundantes crímenes. No es que se haya ganado la libertad, no. Es que se ha ganado el estar confinado. Si no, oiga, todo lo que esta sociedad produce en términos judiciales o jurídicos, pues no vale ni el papel en el que se escribe. Don Alberto Serrano. Totalmente de acuerdo, Xavier. Yo también, evidente, creo que las sentencias se tienen que cumplir, pero bueno, estamos hablando de una sentencia especial de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como bien ha dicho usted, los países los cumplen un poco de aquella manera. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho, a mi modo de ver, España? ¿Qué tiene que haber hecho España? Pues, en primer lugar, retener el cumplimiento. ¿Eso qué hubiera supuesto? ¿Eso qué hubiera supuesto? Pues que a lo mejor, eventualmente, hubiéramos tenido que pagar una indemnización a este tipo de señores que permanecían privados temporalmente de libertad. Sinceramente, yo lo hubiera pagado a gusto. Yo hubiera pagado a gusto una indemnización a estos señores cuando ganaran su sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo hubiera pagado a gusto, eventualmente, antes de que estén en la calle cometiendo ese tipo de fechorías que usted dice. Pero además, Xavier, y hubiera ganado tiempo. ¿Y qué hubiera hecho con este tiempo? Sacar leyes apropiadas. Hace poco veíamos, Xavier, a la policía sacando físicamente los ordenadores. Entraba en un sitio, unas imágenes un poco, me permitirá el compañero, patéticas, porque hoy en día se mete un chip y se accede a
contenido íntegro de su ordenador. En el año 95 se les dio la posibilidad a la policía de empezar a introducir chips. Y ya tenían otros medios para luchar contra la delincuencia. Porque la obligación de la policía no es detener a los delincuentes, también, sino prevenir la delincuencia. Esto es como, pongo el ejemplo, Xavier, estos terroristas del Estado Islámico que anuncian que van a poner una bomba. Pues en ese momento hay que detenerle, en ese momento, y no cuando la pongan de manera efectiva. Pues este tipo de señores que, según los informes forenses, potencialmente podían cometer más crímenes, había que haber reaccionado legislativamente y hacer algún tipo de medida, la pulsera o lo que fuera, bueno, por supuesto todo legal, que dé garantías. Crear un aparato legislativo que, lógicamente, dé opciones a la policía y, en definitiva, nos proteja como sociedad frente a este tipo de criminales. Creo en el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho se tiene que adaptar a estas circunstancias. Juan Gonzalo Espina. Buenas noches, Xavier. Vamos a ver. Yo creo que lo que diferencia a la civilización de la barbarie es la aplicación de la ley. Y nuestra ley, la Constitución, que es nuestra Carta Magna, en su artículo 9.2, es indiscutible e irrefutable, que dice y habla sobre la irretroactividad de las disposiciones no favorables. ¿Qué quiere decir esto para los oyentes en casa? Si una ley es más favorable y se aprueba posteriormente, se le tendrá que aplicar al reo. Bien, dicho esto, el fin no justifica los medios, porque cuando se justifica el fin para los medios, caemos en regímenes dictatoriales, como los que se denuncian en esta casa a diario, que ocurren en Venezuela actualmente. Por lo tanto, decir que era mejor para el Estado español retener a unas personas cuando conocía el Estado español que esa decisión era ilegal, por lo tanto injusta, me parece una afirmación completamente fuera del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Dicho esto, la doctrina Parot fue una chapuza. Dicho esto, la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era indiscutible. Habría que aplicarla porque estamos jugando al Estado de Derecho y a las leyes. Si queremos jugar a otro régimen, me parece estupendo que cambiemos la bandera española, ponemos una bandera bolivariana y aquí cada uno hace lo que quiere. No se trata de eso. Hay opciones intermedias. Bueno, Xavier, pero hay que respetar la ley y el fin no puede justificar los medios. Y ya para concluir, en referencia de lo que planteaba Alberto, hace unos días, era 4 de julio, y se conmemoraba la independencia de los Estados Unidos, país que, para bien o para mal, su Constitución tiene 7 artículos. 7 artículos. Y nadie la discute. A mí me parece que tiene que llegar un momento en que nuestro país, con nuestros artículos de nuestra Constitución española, empecemos a respetarla, a conocerla y a fortalecerla, porque si no vendrán otros a decir que es muy mala y que hay que tirarla. Y nosotros, las personas que defendemos el Estado de Derecho, no creo que debamos de parchear la ley, sino aplicarla y más la Constitución. Y es decir, yo creo que un planteamiento como el que se hacía anteriormente, decir yo prefiero pagar una multa y dejar a una persona que está retenida ilegalmente, y así lo acabó diciendo el Tribunal de Derechos Humanos, yo creo honestamente que no nos deja a ningún nivel. Me encanta que haya sacado usted a colación la Constitución de los Estados Unidos, que permite en 23 años, en 23 estados, la pena capital, y que tiene, pues, así como 20.000 reclusos con cadena perpetua. Claro, así sí. Sí, no, así es muy fácil. Juan, si me pero permites, es muy fácil. Mi aplicación y mi argumento es el respeto a la ley. Pero, Sí, Juan, sí. si me permites, no es que lo diga yo, sino el propio presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se sorprendió de la extensión de los efectos del caso Inés del Río al resto. Pero Eso es lo que me estoy refiriendo. Pero, o sea, se sorprendió que como consecuencia de esa sentencia no solamente la cumpliéramos, que yo estoy de acuerdo en cumplirla, para que quede claro, sino a partir de ahí se extendió los efectos a cualquiera. que pasaba por ahí, a cualquiera que se encontraba en circunstancias parecidas. A todos los reos que habían sido condenados. Y tú sabes perfectamente, Juan, que una sentencia nunca crea jurisprudencia. Si quieres, Alberto, es a partir de la tercera sentencia. Con lo cual yo creo que se podría haber reproducido esa batalla judicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo lo entiendo así. Y yo lo hubiera reproducido si hubiera estado en mi mano con objeto de impedir esas situaciones, Alberto, que estamos denunciando. Una cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no sienta una jurisprudencia en España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por tener a una persona retenida de manera ilegal. A una, tú lo has dicho. Alberto, si quieres te contesto, no, si quieres no contesto. Yo no, encantado. contesta. Muy bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se aplica a nuestra legislación gracias a la última reforma del Partido Popular, idónea y positiva, a través del recurso de revisión al Tribunal Supremo. Aplicando la aplicación correcta de la ley,
no es que siente jurisprudencia, no, es que viene a condenar a España por una aplicación errónea de la ley. Es decir, en el Estado español ustedes están aplicando erróneamente, ilegalmente, injustamente la ley a una serie de individuos. Y si ustedes quieren jugar a un Estado de Derecho, si ustedes quieren jugar a la OCDE, y si ustedes quieren jugar a la Unión Europea, al Tratado de Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y etcétera, apliquen la ley. Porque si no, pues mire, sea como Reino Unido, no sé. Bien, estoy de acuerdo en que a lo mejor la solución era haber comprado una caja muy grande de orejas de burro y haberlas ido repartiendo por los diferentes tribunales de la noblísima justicia española, porque eso era ley. La Parot era ley. Claro que sí, es lo que iba a decir. Yo no entro ni salgo. Yo soy un obediente servidor de la ley. Faltaría más. Pero mis mayores, en el Supremo, en el no sé qué, en la Audiencia Nacional, de esto no parece que les fuera tan mal, digo yo. 2. Hombre, dice usted, claro, la aplicación, el respeto, España fue condenada. Efectivamente, tiene usted razón. El Reino Unido también. En una sentencia no menor. ¿Se imagina cuánta gente extranjera vive en el Reino Unido y le han hurtado el derecho a voto? Y le dice hace 6 años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto no puede ser. Están conculcando derechos civiles que son, permítame, más importantes que los que están, por lo menos en número, Estamos hablando de pues, cerca de 5 millones de extranjeros que viven en el Reino Unido y que las leyes allí no les dejan votar. Bueno, pues muy bien, sale la sentencia del tribunal, ese tribunal que condena al Reino Unido, igualmente, ¿eh? Y dicen, muy bien, very good, very good. No dicen que no la van a cumplir, pero han pasado 6 años y de momento siguen sin votar los extranjeros en el Reino Unido. Quiero decir con esto que todo tiene su aquel, ¿eh? Y que se podían haber buscado, ganado tiempo, buscado la manera de que esto no produjera la sensación en la sociedad de insulto a las víctimas del terrorismo por lo que toca a los etarras, que lo fue, porque aquí hubo 2 ministros que nos garantizaron que no iba a haber homenajes cuando llegaran a su tierra, etcétera, y los hubo. Y aquí hubo ministros que dijeron no va a ser una saca, se va a mirar caso por caso. Y lo que fue una saca de 200 o 300 o no sé cuántos, casi a la vez. Y el caso que nos ocupa hoy, no podemos dejar en la calle a unos personajes que, en muy buena medida, la historia demuestra hoy que debieran haber sido, pues, objeto de algún tipo de control por parte de la justicia y de las instituciones penitenciarias españolas. Es que si no, de verdad, que no pagamos impuestos para aguantar esta basura. Yo que no hay por dónde cogerla. Xavier, Juan, yo no estoy en contra del Estado de Derecho. No, me temo. Eso te lo tengo que decir claro, yo no estoy en contra del Estado de Derecho, lo que estoy es a favor de que el Estado de Derecho se defienda. Y creo que esta situación, estas violaciones, honestamente lo pienso, se podían haber evitado. Por eso hago este planteamiento, pero no estoy en contra del Estado de Derecho. Eso quiero decírtelo porque, bueno, me has dicho de algún modo que los que lo vemos de otra manera, lo que hizo el gobierno de entonces, de algún modo estamos en contra del Estado de Derecho. Yo creo que no. Sinceramente, por lo menos eso pienso de mí mismo y creo que lo que había que haber hecho, efectivamente, es cumplir esa sentencia, pero a partir de aquí haber esperado y en ese tiempo aprovecharlo para darle instrumentos a la policía para que, si había que ponerlos en libertad, se los ponga. Perfecto, pero con unas medidas preventivas para que el resto de la sociedad podamos estar tranquilos. Este es exclusivamente mi planteamiento. Iba a incidir yo un poco. Si endurecemos las penas, los cuales las hacen más largas, ¿no? Estaría muy bien, pero si una persona viola con 18 años, va a prisión, sale con 40 y va a reincidir de nuevo, ¿no? Lo que habría que hacer sería pues poner medidas, ¿no? Y estamos dando pasitos en España muy despacio y poco a poco, ¿no? Pero yo quiero poner en este debate un poco el punto positivo, y es que ya hay un registro central de delincuentes sexuales en los cuales se incluye también a los consumidores de pornografía infantil. Y también se toman ciertas medidas. Las 2 medidas, en este registro ahora mismo hay 40.782 agresores sexuales condenados. ¡Qué barbaridad! ¿40.782? Sí, y las 2 medidas que se han tomado con estas 40.000 personas, ¿no?, son que los que están condenados por abusar o explotar a menores
después de una vez cumplida su condena, no tienen derecho a durante 30 años trabajar con menores. Y en delitos menores, menores entre comillas, ¿de acuerdo?, del consumo de pornografía infantil, no tienen derecho a trabajar con menores durante 10 años. Con esto quiero decir simplemente que efectivamente hay mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar en el ámbito jurídico, pero bueno, vamos dando pasitos también, no solo a nivel psicológico, sino jurídicamente. Yo casi, por alusiones, y ahora todavía sigo siendo policía, el registro central no vale para nada. Ya lo teníamos. Claro. Y digo por qué. La policía lleva con bases de datos desde que es policía. Tenemos bases de datos de todo tipo de delincuentes. El que me saquen de esa base de datos un registro diciendo los que son violadores, diciendo los que son por violencia de género, los que son por hurto y demás, es que no lo necesito, ya lo tengo ahí dentro. Y lo primero que hago además en estas investigaciones es mirar si en la zona he detenido a alguien, eso es lo primero que se hace cuando hay una violación. Si en la zona tengo a algún delincuente, porque lo tengo que mirar, lo tengo que comprobar por si existe o no existe reincidencia, con lo cual todos estos son papel mojado. Una vez que una persona está en libertad, la policía no le puede monitorizar. Se inicia nuevamente el proceso y el proceso es persona violada, denuncia, nueva violación, nueva denuncia, hasta que la policía consigue aportar indicios a un juez para decirle que esta persona es la que ha violado a 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la eficacia y hasta de la suerte. Y lo tengo que decir así, hasta de la suerte, porque somos 70.000, no somos más, somos los que somos. Con lo cual, todas las medidas se han escrito sobre el papel, pero todo, efectivas, ninguna. Yo que sabe que siempre le pongo medallas a la policía, una más de las que corresponda, si es necesario, no me duelen prendas. Pero hay que decir que en este tipo de delitos, de agresiones sexuales, es la capacidad de colaboración, de agudeza, de entrega y de valor de las víctimas, la que permite que la policía consiga esos éxitos de detención. Fíjese que cuando detuvimos al último, al loco del chándal y al violador de la paz, yo en los programas de televisión lo que pedía es que por favor la gente denunciara, y lo pedía por favor. O sea, y lo digo así. Por tanto, todas las medidas están muy bien escritas, pero en la práctica muchas de ellas ya existen. Claro, yo lo que me refiero con esto, por ejemplo, o sea, está bien el registro, pero no sé quién tendrá acceso, a lo mejor la policía solo. A lo que me refiero es que a lo mejor los ciudadanos somos los que tendríamos que tener acceso a este tipo de información. De modo que si yo me traslado de casa o el agresor sexual se traslada de casa, que él tenga que poner esto en una base de datos que sea accesible a la población general. De modo que si yo tengo hijos y van a este colegio y hay un agresor sexual en la zona, pues ya podemos prevenirnos de algún modo, porque la prevención en cuanto al estereotipo, este tipo de agresores no tienen un estereotipo de víctima, con lo cual la prevención es imposible. Simplemente sabemos que agreden a personas que son más débiles que ellos, sean mujeres o niños, con lo cual no podemos meter a todas las mujeres y a todos los niños en un lugar, sino lo que tendríamos que hacer es enfocar el foco de atención en ellos, en controlarlos a ellos cuando estén fuera en libertad. Volvemos a chocar, como muy bien decía Juan, con el Estado de Derecho. No podemos monitorizar a nadie. Te voy a poner el último ejemplo. El loco del chándal. El loco del chándal ahora mismo se ha reinsertado. Sí, lo hemos detenido, pero se ha reinsertado. ¿Por qué? Porque lo hemos detenido por 2 tentativas de asesinato. Para mí, incendios es igual, no vamos a discutir sobre esto. No lo hemos detenido por violaciones o por delitos relativos a la actividad sexual. Lo hemos detenido por un delito completamente diferente, con lo cual lo podemos considerar reinsertado, pero no lo podemos monitorizar. ¿Qué le pasó a este señor? Que la sociedad le señaló. Y esa va a ser su defensa en un juicio. Lo digo porque antes estaba en otro sitio. Y esa va a ser su defensa en un juicio. Que delante de su casa había manifestaciones, que tuvo una provocación y él sencillamente se defendió. Tendrá pena, sí, pero estoy seguro que esto se le va a utilizar como atenuante o lo va a intentar. No sé si me estoy explicando. Con lo cual, lo que vuelvo a decir es que no tenemos solución legal ahora mismo y las que podemos plantear, desde luego, chocarían con el Estado de Derecho. Muy interesante ese punto de vista. Incidiremos en él después de la publicidad en la que vamos a hablar del violador del ascensor, del portal, del estilete y de esa sentencia de esta semana que pone en marcha la solución que da nuestra justicia para que este asunto no quede en un agujero para siempre. Vámonos a publicidad y a la vuelta continuamos. ¿Con qué les parece? ¿Con el violador del ascensor? Va. No, es que todo esto es para echarse a llorar, de verdad.
pero vamos a intentar superarlo con la mayor dignidad posible. Bueno, ya estamos de vuelta. Como ven, tengo que hablarles, y no me apetece nada, de Pedro Luis Gallego. Pedro Luis Gallego es un tipo que estaba condenado ahí en las prisiones, en las mazmorras de España, a 273 años de prisión. Las rebajas que se le hacían pues eran las que disponía la aplicación de la doctrina Parot. Violaciones, pues, de repente, desde que salió hasta hoy, 2 consumadas y 2 intentos. Las amenazaba con una pistola, las maniataba, las subía en coche, se las llevaba a un zulo que tenía en Segovia, donde abusaba sexualmente de sus víctimas y las devolvía a Madrid. Mira que sí, tenía punto de buen corazón. Gracias a las víctimas y a su compromiso y a querer no dejar pasar esto por alto, la policía le pudo detener y tengo que contarles, para cerrar el cuadro diabólico de este tipo, Pedro Luis Gallego, que empezó su primera agresión sexual a los 19 años, ahora tiene 60, y que entre esas mujeres agredidas hay 2 fallecidas. Una estudiante de periodismo de Burgos, que se llamaba Marta Obregón, en enero del 1992. Su familia está absolutamente destrozada, me consta. Y la otra, pues que me imagino que lo mismo, Leticia Lebrato se llamaba, tenía 17 años. Y lo suyo ocurrió en julio también del año 92. Bueno, pues este tío, Pedro Luis Gallego, al final ha sido detenido por la policía en Segovia. Vamos a ver el vídeo. Es el violador de la paz, ya detenido. Había provocado la alarma en la zona norte de Madrid, en las cercanías del hospital, donde en los últimos meses había realizado presuntamente 2 agresiones sexuales y otras 2 en grado de tentativa. La policía lo ha arrestado en su domicilio de Segovia. Este individuo es el presunto autor de 4 agresiones sexuales cometidas en una franja de 5 meses, todas ellas aquí en Madrid y todas ellas en el entorno del Hospital de la Paz. Por todo ello, a este individuo se denominó el violador de la paz, ya que se generó una gran alarma social en la zona. Su método era raptar a una mujer a punta de pistola y trasladarla a otro lugar para cometer la agresión sexual. La investigación lleva a la identificación del agresor como Pedro Luis Gallego, conocido antes como el violador del ascensor. Este individuo tiene 59 años y pues tiene un amplio historial delictivo por hechos similares. En su época fue conocido como el violador del ascensor y estuvo ingresado varios años hasta el año 2013, donde fue puesto en libertad. Pedro Luis Gallego fue puesto en libertad después de que se anulara la llamada doctrina Parot, que permitía prolongar las condenas al aplicar la reducción sobre el total y no sobre el tiempo máximo de prisión. Fue condenado a 273 años de cárcel por 2 asesinatos y 18 violaciones. Cumplió 21 años. En libertad, supuestamente, ha vuelto a delinquir. Doña Miriam Vicente, de nuevo la pregunta es, ¿qué hacemos con un tipo así? ¿Esto cómo le llaman en psicología forense? Que padecen parafilia sexual. ¿Y eso claro. me puede contar qué significa? Pues a ver, este individuo inició sus relaciones sexuales y también su carrera delictiva a los 19 años. Las relaciones sexuales, las primeras que tuvo, las mantuvo con prostitutas, entonces él la manera de desarrollarse socialmente no fue normalizada, tanto a nivel social como sexual, con lo cual al final desarrolla una parafilia, lo que quiere decir una psicopatología, una patología de la expresión sexual del individuo, y terminan pues cometiendo actos atroces como hemos visto ahora mismo en el vídeo. Porque disfrutan con la depredación de nuevas víctimas. Exacto. Sí. Serafín, cuénteme. Este señor modificó, es lo más llamativo desde un punto de vista policial, modificó un poquito el modus operandi. En un principio parece ser que en el ascensor ejecutaba sus acciones con un arma blanca. Ahora al parecer utilizaba una pistola que no logramos encontrar según las víctimas.
y las trasladaba a Segovia, y un dato muy característico, se cubría la cara. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser reconocido. Sabía que con las señas de identidad, las señas físicas que nos podían dar las víctimas, las 4 víctimas, conseguiríamos su detención, porque sabíamos que podía ser uno de los posibles autores de estos hechos. Pero claro, tardamos 4 delitos, cometió 4 delitos antes de la detención. Tiene 59 años. ¿Cuántos puede estar en la cárcel? Unos 15 más o menos, o por ahí, que me corrijan los abogados, por favor. Tiene 59, 60, 65, volverá a estar en la calle. Y lo vuelvo a decir así, posiblemente vuelva, si no me corriges tú, a ejecutar 1 o 2 hasta que le volvamos a detener. Las soluciones las podemos hablar, pero es que legalmente no existen. No tenemos capacidad para monitorizarlo una vez que salga con 65 años. No hay un policía que al salir de la cárcel pueda, porque legalmente no podemos, monitorizarle para evitar que cometa este tipo de delitos. Don Alberto Serrano. Sí, yo simplemente quiero decir que estamos hablando todo el rato de soluciones, y yo creo que ya están. Desde marzo del 2015 se ha aprobado la prisión permanente. Pero para este caso... Claro, este caso no, en concreto, caso, digo, en el futuro, de cara a un futuro. De cara a un futuro, yo creo que este tipo de personas que no tienen capacidad para vivir en sociedad, yo creo que debemos de defendernos. Aunque, luego hablaremos de y quiero de dejar constancia, Xavier, que esa reforma en términos generales a mí no me gustó, pero en este punto sí. Y quiero decir que en la exposición de motivos de esa ley se pone de manifiesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes circunstancias, diferentes sentencias, sobre si es conforme o no a los derechos humanos la prisión permanente, y ha dicho que sí, que tenemos derecho a defendernos como sociedad, y una determinada persona que los médicos están diciendo que va a cometer delitos una vez que salga, pues que permanezca en esa situación hasta que haya un médico que me certifique que puede estar reinsertado. Doña Miriam, un tipo que actúa así y que se cubre el rostro para no ser identificado, es evidente que no es que tenga una pulsión de enloquecimiento que le lleve a eso que produce, ¿no? Esto es una falla más bien del ámbito judicial, porque si una persona la llevamos a varios procesos judiciales por el mismo motivo, al final termina aprendiéndose la ley mejor que los propios abogados, y entonces se protege de la ley. Es lo que he dicho antes, o sea, creamos universidades de criminales endureciendo las penas en vez de, estoy de acuerdo con el compañero, en que lo que hay que hacer es poner soluciones tanto dentro de prisión como una vez salgan, porque evidentemente va a ser inevitable que una vez salgan a la calle, que saldrán algún día, porque no a todos les vamos a poner 100 años para que cumplan. Entonces tenemos que fijar el objetivo en ver cómo solucionamos cuando salgan a la calle y dentro de prisión, qué es lo que podemos hacer para que no ocurran este tipo de casos. Ospina. Don Xavier, en relación a este caso en particular, aquí no se aplicaría prisión permanente revisable, pero posteriormente vamos a hablar de ello, así que no me quiero prolongar en la explicación. Me gustaría hacer un pequeño matiz. Este individuo y tantos otros no salen en libertad por la doctrina Parot. Me gustaría que los televidentes lo escucharan y lo entendieran bien. Salen por la aplicación del Código Penal del año 73, que aplicaba una redención de sus penas, es decir, la reducción de sus condenas en el tipo máximo, que era 30 años. De 30 años empezamos a descontar. Si les han condenado reiterativamente a 170 años, no importa, iba a ser de 30 años hacia abajo. Pero no es la doctrina Parot la que les permite salir y no es la no aplicación de la doctrina Parot. La doctrina Parot lo que intenta es apañar este error que está en la ley, que el legislador no arregla y que los jueces intentan, como usted decía anteriormente, solucionar. En relación a este individuo que estamos hablando de él, pues tenemos una psicóloga que habla sobre la medicina forense, tenemos un policía que habla sobre la investigación y yo como abogado pues voy a defender mi papel del derecho de defensa y de la presunción de inocencia. No vamos a justificar ni mucho menos un hecho delictivo y todo el peso de la ley tiene que caer sobre cualquier delincuente, pero vamos a esperar un poco con rigor y a la expectativa de que un tribunal mande a este individuo si efectivamente ha sido el responsable de estos hechos delictivos, porque como bien apuntaba nuestro policía, al cual quiero también honrar el excelente trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a diario, con falta de medios, con falta de personal y con unas leyes que imposibilitan, como apuntaba anteriormente, ejercer su trabajo con la máxima facilidad. También quiero esperar a ver cuáles son todos los indicios, incluso una persona que tenía el rostro cubierto, que aparece ahí una pistola que no se encuentra en lugar de los hechos. Vamos a esperar a ver si efectivamente es quien tiene que ser y acaba siendo condenado.
Prisión provisional. No bueno, te olvides de eso. Permítanme porque tengo ejemplos pato, como decía aquel. Ahora le voy a plantear uno, abogado Espina, que viene a ser un poco la contradicción de todo esto. Es el llamado violador del Portal. Este tenía una condena de 1.721 años de cárcel. Y fue la doctrina Parot la que le permite pues, estar en la calle. Sale en octubre del 14, de la cárcel. Octubre del 14, pasa de los barrotes a la libertad. Bien, un mes después de estar en esa libertad, que en principio era condicional, pues comete de nuevo el mismo delito por el que pues, tuvo un condenote. Y bueno, resulta que uno se pregunta de verdad si Pablo García Ribado tiene derecho a estar donde estaba, libre y en la calle. Vamos a ver el vídeo de su historia. Pablo García Ribado, el violador del Portal, fue condenado por 74 agresiones sexuales y 10 abusos. Fue detenido en 2014 por la Guardia Civil en Guadalajara, acusado de abusos sexuales. Este individuo, cuya sentencia dictaminó 1.721 años de cárcel, apenas cumplió 17 años y 41 días. Salió a la calle el 13 de noviembre de 2013, después de la derogación de la doctrina Parot. El violador del Portal está considerado como el peor depredador sexual de la historia reciente de España, por el número de ataques que protagonizó entre la Nochebuena de 1990 y el 9 de octubre de 1993, cuando la policía cortó su siniestra carrera criminal. Fue apresado después de que las víctimas, muchas de ellas menores de edad, le identificaron por el color negruzco de sus uñas. Doña Miriam, este es otro comportamiento muy alterado, en poco tiempo, 64 agresiones probadas, ¿no? Sí, este es compulsivo y también es lo que nombraba antes. Una de las características que tienen la mayoría de los violadores es la poca predicción a las consecuencias de sus actos. Es decir, este señor violaba sin pensar nunca que lo podrían pillar o que se podía hacer una... O sea, está claro que tampoco había pasado por un proceso judicial, con lo cual no había aprendido que se tenía que tapar o que se tenía que proteger, ¿no? Y al final, pues, lo cogieron. Señor Cajo, me gustaría hacer un apunte muy breve. Estos individuos quedan en libertad por la aplicación del Código Penal del año 73, no por la doctrina Parot. La doctrina Parot les permite a ellos continuar en la prisión pese a la dificultad del Código Penal. Un apunte, decía anteriormente Serafín, en España no hay un límite de entrada en prisión, podemos entrar cualquier individuo, tenga la edad que tenga. Lo que sí tenemos regulado en el artículo 90 del Código Penal es que a aquellas personas de 70 años o mayores se les podrá otorgar la libertad condicional antes según sus circunstancias médicas. Me refería a los indicios que han convencido al juez para decretar la prisión provisional y sabes que eso es un indicio para pensar que puede ser el autor de los hechos. A eso me refería, no me refería a otra cosa. Que el juez con los indicios que le hemos aportado en este caso ha determinado su ingreso en prisión, con lo cual todo parece que haya sido él. Sí, bueno, independientemente de la presunción de inocencia, a eso me refería, no me refería a otra cosa. Bueno, don Alberto Serrano, ¿qué tiene que decir en este caso del violador del Portal? Bueno, pues quería decir, más allá de este señor, quería decir que decía antes Juan que el artículo 9.3 de la Constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables de los derechos, que esto es por lo que nos ha condenado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no estrictamente por este precepto, sino por el correlativo de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero fíjese usted, Xavier, lo hasta cierto punto hipócrita que es la legalidad internacional, que en Nuremberg no tuvieron en cuenta este tipo de consideraciones. Ahí no había leyes ni antes ni después y fueron condenados. Y fíjese usted también lo hipócrita que es hasta cierto punto el Estado de Derecho, que en ese artículo 9.3 garantiza ese principio general del derecho, con el cual no puedo estar menos de acuerdo, evidentemente, sino garantiza otros 5 más. Y solamente le voy a decir uno para que vea usted si se respeta o no en España. Uno de ellos dice literalmente, en ese artículo 9.3, que la Constitución garantiza, dice, la interdicción, que significa la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, según ese precepto, los poderes públicos no pueden ser arbitrarios.
¿Qué le parece a usted, Xavier? Me parece estupendo. A mí también, en teoría. Muy clarificador. Muy clarificador. Bueno, ya no le someto a más torturas. Vamos a ver el vídeo a continuación del llamado violador del Estilete. Es un tipo que se llama Félix Vidal Anido, tiene 53 años. Un intento de agresión sexual en Lugo permitió pues su detención entonces, porque además resulta que el hijo de la presunta víctima a la que intentó agredir, forzando la entrada en su casa, pues la defendió y eso permitió pues, ponerle a buen recaudo. De todas maneras, pues el violador del Estilete fue excarcelado en aplicación de la doctrina Parot. Había llegado a cumplir 32 años de cárcel por violar a 54 mujeres. Y luego, pues poco después, fue condenado por otra agresión. O sea que otro prenda. Vamos a ver su historia. Félix Vidal Anido, conocido como el violador del Estilete, fue excarcelado de la prisión de Asturias en 2013 gracias a la doctrina Parot, tras cumplir 32 años, 4 meses y 5 días de cárcel por violar a 54 mujeres e intentar matar a una de ellas. Meses más tarde volvió a prisión después de intentar agredir a otra mujer en su propia casa en Lugo. El anterior fiscal jefe de Lugo declaró en abril del 2014 que Félix Vidal era una persona que tenía que estar en prisión porque nunca se iba a reinsertar. A pesar de ello, en la actualidad vive en Oviedo, lo que ha despertado todas las alarmas de los vecinos, que consideran su presencia en la ciudad un escándalo. Incluso algunos ciudadanos han denunciado en las redes sociales que habría cometido algunos actos vandálicos, pero la policía ya no puede vigilar al violador del Estilete porque, según la justicia, ha cumplido sus cuentas con la sociedad. Bueno, más de lo mismo, dirán ustedes, sí. Ahora ya cambiamos la orientación del debate porque les tengo que hablar de dos niñas. Se llamaban Candela y Amaya. Tenían 9 y 4 años y, según un jurado de Pontevedra, han sido asesinadas por su padre. Su padre es este tipo que ven ahí, el que lleva la boina de pelo, David Oubel, que un día pues, decidió, armado de un cuchillo de cocina y de una sierra radial eléctrica, acabar con la vida de sus 2 propias hijas. No se me ocurre nada más que añadir. En cualquier caso, el jurado le ha considerado culpable y es la primera aplicación de esta gran novedad que supone la prisión permanente revisable. Y ahora llegamos al culmen en el que yo quiero conocer su opinión sobre esta nueva figura. Ospina, empezamos contigo. Muchas gracias, Xavier. Pues yo creo que es una sentencia idónea para el caso. Estoy de acuerdo con la reforma del Código Penal en el fortalecimiento de la prisión permanente revisable, que para que los televidentes en casa nos entiendan, no está previsible para cualquier tipo de delito, sino para aquellos delitos muy graves como el homicidio, homicidios en más de una persona y en menores de edad. Y en este caso, ese tipo indefensos de víctimas, y una serie de circunstancias que recoge el Código Penal al detalle. Lo que viene a referir la prisión permanente revisable es que antes de 25 años no se le va a revisar la prisión, no va a tener ningún beneficio penitenciario, no va a gozar del tercer grado, de la condicional, de los permisos de salida, y es a partir de los 25 años donde la Junta de Tratamiento, en consonancia con el juez de vigilancia penitenciaria, el que valorará si en su caso puede este individuo gozar de algún tipo de beneficio penitenciario. Bueno, eso si no recurre alguno al Tribunal Superior de Derechos Europeos y dice que no es justo que durante 25 años a nadie se le pueda impedir la aplicación de derechos penitenciarios. Sin embargo, ahí... Y entonces nos volveremos a comer... Bueno, yo creo, señor Cajo, que, es que como bien ha dicho el compañero Alberto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto, porque hay otros países como Alemania que ya la recogen y entienden que la prisión incondicional no es legal, es decir, nadie puede estar en un régimen penitenciario sin la posibilidad de ser reinsertado, pero la prisión permanente con revisión, que es el caso que tenemos en España, ya se ha pronunciado al respecto y considera que es completamente legal con los derechos fundamentales. Ahí tienen un resumen del artículo 92, que es el que ordena la suspensión de la prisión permanente revisable. Dice que objetivamente hay que demostrar el cumplimiento de 25 años de condena, como usted decía, haber sido clasificado como tercer grado, eso significa haber demostrado en el cumplimiento pues que hay una cierta
pues cambio de manera de ser, ¿no? Y luego un pronóstico favorable de reinserción social, que esto es mucho más arbitrario, porque imagino que dependerá de una junta de calificación, de profesionales. Profesionales a veces aciertan, a veces se equivocan, pero bueno, este es el criterio que es vigente desde el 1 de julio del 15, ¿no? Bueno, ¿qué le parece a usted? Fenomenal, Xavier, me parece fenomenal. Yo quiero decir que la sentencia del año 2006, la que estableció la doctrina Parot, era muy inocente, porque venía a reconocer la propia sentencia que aquello era una chapuza, y por tanto generó muchísimas dificultades para defenderlo en instancias superiores. ¿Qué es lo que ha pasado con esta figura de la prisión permanente revisable? Que ya se arma ante una eventual impugnación y ya está diciéndole al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está haciéndose una ley precisamente conforme a sus propias sentencias y resoluciones. Y esto yo creo que es la parte positiva, que no solamente en cuanto al fondo está bien, entiendo yo, correcto, porque este tipo de personas no merecen volver a la calle si no hay un informe médico, pero también en cuanto a la forma. Y esto es muy importante y creo que hemos ajustado a lo que está entendiendo como conforme a los derechos humanos el citado tribunal. Bueno, el caso del parricida de Pontevedra es un caso de libro. Son dos niñas, no menores, chiquitísimas, de 9 y 4 años. El parricida es pues identificado por vecinos, etcétera. No hay dudas sobre su autoría. Y entonces, pues bueno, le aplican esto de la prisión permanente revisable como pues autor de esos dos asesinatos, de esos dos parricidios, ¿no? Dice esta reforma del Código Penal, artículo 140, que el asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurran: 1, que la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, de su enfermedad o de su discapacidad; 2, que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. Este es un interesante punto de vista porque no lo arregla todo, sino parte. Bien, y el tercer considerando del artículo 140 es que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. Bueno, normalmente no es el caso en lo que nos viene ocupando hoy. Esto es así para casos de asesinato sobre menores, gente indefensa, etcétera. Pero esto, claro, ¿qué pasa con un violador en serie que no asesina a nadie o que no se le reprocha ningún asesinato, no se le puede probar, pero que ha producido pues una depredación de 30 o de 40 o 50 mujeres, ¿no? No se le puede, siguiendo esto, pues no se le puede... O sea que esto no arregla todo el problema. Siento decirlo porque ya me gustaría decir que la prisión permanente revisable y sus considerandos nos permiten dormir tranquilos definitivamente con este asunto, pero no es así esto, don Alberto. No, así es, pero bueno, es un avance de cara a un futuro. A veces no todos los problemas tienen solución, pero bueno, hay que mirar de cara a un futuro y yo estoy totalmente conforme con esa disposición. Y también quiero decir, Xavier, que tenemos un sistema penitenciario absolutamente modélico. Para ponerle un ejemplo, Xavier, la primera ley orgánica que se aprueba en la democracia, la ley orgánica 1/79, vigente en la Constitución, es la Ley General Penitenciaria y no se ha tocado ni una coma. Es una ley absolutamente ejemplar. ¿Y sabe usted por qué, Xavier? Porque la hizo un grandísimo profesional, don Carlos García Valdés, catedrático de Derecho Penitenciario, que actualizó, y me gustaría rendirme homenaje modestamente a este señor, actualizó todo el sistema penitenciario español que venía del franquismo y lo incorporó al más moderno, tan moderno como el de las principales democracias. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, Xavier, hay que duran. Doña Miriam, disculpe, pero no acabo de entender. Estamos con la igualdad a vueltas todo el día, con el combatir los delitos de género, las agresiones a las mujeres, y sin embargo dejamos un agujero ahí cósmico para los violadores en esto de la prisión permanente revisable. Bueno, esto no solo en los violadores, sino en cualquier criminal o cualquier persona que esté en prisión y se le vaya a hacer un informe de reincidencia. O sea, para empezar, todos los internos en un centro penitenciario tienen derecho a un informe de reincidencia o peligrosidad, que se suele hacer por parte de los psicólogos forenses que hay en prisiones.
los cuales esto nos lleva a dos problemas. Una, que en un centro penitenciario donde haya, por ejemplo, 1.800 presos, solo hay 5 psicólogos que se ocupan del tratamiento psicológico del preso, de hacerle el informe de reincidencia peligrosidad y aparte los tratamientos de reinserción de los que hablábamos antes, ¿no? Es mucho volumen de trabajo para el poco personal que hay. Luego, otra pega que encontramos aquí es que el mismo psicólogo que le está llevando en tratamiento psicológico al interno es el que hace el informe de reincidencia y peligrosidad. Esto conlleva un problema, que el psicólogo crea cierta empatía hacia la persona por estar en tratamiento psicológico. ¿Quién se puede ocupar de esto? Pues bueno, en cada juzgado deberíamos tener equipos psicosociales con un psicólogo forense, un médico forense y un trabajador social. Desgraciadamente en España no en todos los juzgados tenemos esto, con lo cual deberíamos tener más personas ahí. Otros de los juzgados que podrían encargarse de estos informes serían los juzgados de vigilancia penitenciaria, que desgraciadamente en España solo tenemos en Oviedo, en León y en Madrid, con lo cual entramos en el mismo problema. Sí que tenemos muchos profesionales capaces de hacer estos informes con rigurosa profesionalidad, pero a los profesionales no se nos dan los medios suficientes. Dos soluciones que yo propondría para estos casos serían o que los centros penitenciarios cojan profesionales en el ámbito privado o que el propio Estado saque más plazas para estos profesionales. Genere más plazas para eso, sí. Pero permítame que no pasemos por alto algo muy importante, que seguramente usted, don Serafín, ha oído alguna vez o ha leído alguna vez en alguna declaración ante la policía de las víctimas de asuntos de depredación sexual, de agresiones sexuales, y es que, o sus familiares. Mira, ahora estoy recordando declaraciones del padre de esa muchacha burgalesa, estudiante de periodismo, que murió por culpa de uno de estos de los que hemos estado hablando. La obsesión de todas las víctimas, de sus familias, de las agredidas sexualmente, es por lo menos que esto no vuelva a pasar. Eso es el elemento motor que hace que esas personas vayan a un juzgado, revivan lo que les pasó y no se lo callen y se lo guarden para siempre en el fondo de su resentimiento, es que esto no vuelva a pasar. Eso es lo que siente el noble pueblo español. Yo lo que me pregunto es si lo que somos capaces de ofrecerle al noble pueblo español obedece a ese mismo sentir, si tiene ese mismo sentido. Y si no, habrá que pensar en hacer alguna cosa de otra manera, digo yo. Oye, de otra manera, pues en el Parlamento, en donde corresponda. Pero si esto no resuelve ese interés motor, le estamos haciendo una trastada a todas esas familias. Es que quizás seamos un poco ilusos, porque de entrada y sobre el papel no tiene por qué volver a pasar, o no debe volver a pasar. La prisión permanente revisable no está prevista para delitos contra la libertad sexual, sí que está prevista para el asesinato con un consiguiente... Y a lo mejor debiera. Y a lo mejor debiera, también ese es otro planteamiento que me gustaría hacer, sobre todo para los depredadores sexuales. Claro, si tiramos de estadística me dirán, no, es que solo un 20% reincide, con lo cual el 80% hemos acertado. Y esta es la pescadilla que siempre se muerde la cola. ¿Cuál es ese 20% a los que tenemos que vigilar? Que no podemos tampoco, porque legalmente no podemos. Como policía, seguir trabajando y cada vez que vuelva a existir, porque volverá a existir un delito de violación, seguiré tirando de las bases de datos para saber si algún depredador sexual se halla por esa zona. Pero evitarlo, no puedo evitarlo, lo digo así. No puedo evitar, si la justicia pone, si la ley pone a estos depredadores en la calle, como policía son personas iguales que los que nos están escuchando. No puedo monitorizarlos, no puedo vigilarlos preventivamente. Sencillamente tengo que esperar a que cometan un delito para poderles poner a disposición judicial. Bueno, yo no soy forense ni psicólogo forense, pero me da que estamos obligando a una parte de la población española a que se conviertan en esquizofrénicos. Dice, usted tiene que entender, primero, que ese interés que a usted la mueve a ir y denunciar, a nosotros nos da igual. Esto no entra en el capítulo de la prisión permanente revisable. Permanente revisable. Segundo, pues mire, además, verá usted, es que concurre que es la misma persona. Bueno, eso ya... manda a la lona a la familia más sensata de este país. Entonces, claro, yo creo que es una exigencia moral que se cambie, que se arregle, que se den garantías de que esa gente se vaya a dormir
pues tranquila, convencida de que no va a ser ese mismo delincuente, por lo menos, el que vuelva a producir una víctima más, ¿eh? Y que además se han tomado medidas, la sociedad ha tomado medidas, y se han tomado medidas con las agresiones en el ámbito de la familia, no se van a tomar en el ámbito del que es un delincuente seriado, del que es un delincuente que produce alarma social, porque luego hay otra cosa. ¿Cómo son estos barrios donde se han producido las violaciones? ¿Qué efecto han producido en la gente que ha vivido ahí todos estos años? Pues o la salida de libertad después de la Parot. ¿Qué efecto ha producido en los barrios donde actuaban? Pues el miedo, el pánico, el terror. Es igual que el terrorismo, y lo digo así. Claro. Y incides mucho en la prisión permanente revisable. Quizás esta sea una medida que tampoco ataca al Estado de Derecho, como defendía antes Juan, el imponer este tipo de medida para violadores reincidentes. Y una segunda medida para el equipo técnico que valora a estos delincuentes cuando se hallan en la cárcel. ¿Qué responsabilidad tiene cuando la valoración es positiva de reinserción, salen y provocan un nuevo delito? De momento no conozco ese tipo de responsabilidad disciplinaria, sí que la conozco cuando yo leo los derechos y están mal leídos. Me pongo delante de un juez, pero no entiendo por qué ese equipo técnico, que será muy profesional, pero en este momento falla y provoca una víctima también. Quizás estas dos medidas, yo las propongo, las dejo aquí también, para que sean analizadas. Una para Juan, si es posible, si ves un ataque al Estado de Derecho, la prisión permanente revisable para este tipo de delitos. Y para ti, Miriam, si crees que debe existir responsabilidad penal para un equipo técnico de una prisión cuando estas personas son puestas en libertad con el informe favorable del equipo técnico, porque si no hablaríamos con el juez, y vuelven a reincidir. Pues muchas gracias, Serafín, por darme el turno de palabra, porque ya un rato callado. Yo creo que la prisión permanente revisable, ya lo he dicho anteriormente, no vulnera el Estado de Derecho porque no lesiona los derechos fundamentales que yo creo que se deben de defender constantemente desde la legalidad. En este caso, ya lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sistemas como el de Alemania, en donde ya existe la prisión permanente revisable, yo cual estoy y creo que la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico no es ilegal. Abriendo un paréntesis sobre si se debería aplicar o no a otros marcos penales y a otros hechos delictivos, pues yo creo que el debate se puede plantear y puede no ser erróneo, todo lo contrario, puede ser adecuado para estas personas que cometen delitos de agresión sexual una o dos veces o con reincidencia y tienen que tener un cumplimiento mayor de las penas, o en su caso que se consideren agravantes, porque el delito de agresión sexual tiene un marco penológico que puede ser de 10 años, dos delitos de agresión sexual pueden ser 20 años de prisión y así en sucesivo, pero yo creo que el debate puede ser oportuno en si se debe, como plantea el señor Horcajo o no, incluir la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, me gustaría hacer una reflexión sobre nuestro sistema penitenciario, que conozco, que creo que es muy positivo, que como decía anteriormente Alberto es de los mejores del mundo. Creo que en lo general funciona, hay un gran equipo técnico, hay un gran equipo de psicólogos, trabajador social, que ayuda a las personas que no tienen los medios, ni los mecanismos, ni los recursos a llegar a prisión, en muchos casos por distintas cuestiones que no vienen ahora al caso, y les dan una segunda oportunidad. Ahora bien, por lo general, también es cierto que esta junta de tratamiento pues peca por defecto, es decir, no suelen ser benevolentes, como he dicho anteriormente, y me gustaría ver si también ese es el objeto del debate, cómo fortalecer las garantías de que una persona que realmente va a ser reincidente no salga, y si en su defecto, si una persona ya está reinsertada, resocializada, pueda optar a gozar de una libertad condicional en un menor plazo de tiempo posible. Yo, Miriam, déjame decir que vuestro trabajo ya entendemos que no es fácil. Ya entendemos que estas personas son inteligentes, que estas personas engañan, que, por ejemplo, en el caso de Pedro Luis Gallego, que es el de La Paz, último detenido esta semana, pues este tenía convencidos a los psicólogos del centro donde estaba internado de que estaba perfectamente reinsertado. Y imagino que su evaluación fue correcta, pero que este tipo de delincuentes engaña sistemáticamente, entre otros, a algunas de sus familias, que no saben ni quién tienen. Ese es uno de los problemas que nos encontramos los psicólogos forenses. O sea, nosotros también estamos preparados para detectar la simulación y la manipulación del individuo, pero lógicamente, como en todas las profesiones, hay un cierto porcentaje de sesgo, como un abogado puede perder un caso, como un médico puede hacer un mal diagnóstico. Entonces, aquí culpabilizar al psicólogo de la conducta de un criminal
me parece un poco arriesgado, No, porque entramos dentro de lo que en la profesionalidad de cualquier trabajador te puedes equivocar. No es lo que suele pasar. Hay un índice, como he dicho antes, bueno, mi compañero Espina lo ha dicho, ¿no? Se peca más de hacer informes desfavorables por el miedo o el riesgo a dejar a una persona en la calle que sea peligrosa que lo contrario. Entonces, en cuanto a eso, bueno, pues estamos un poco salvaguardados, pero obviamente no vamos a llegar... Yo soy positiva siempre, como he dicho, en cuanto a que la reincidencia es bastante baja, pero sí que si me pongo en la piel de las familias, ¿cómo le explicas a la madre de una hija que ha sido violada o a la hermana que, bueno, que el sistema jurídico es así, que los psicólogos se han equivocado y lo han dejado en prisión? Efectivamente, es bastante crudo explicar eso desde el punto de vista humano. Pero bueno, estamos formados, somos profesionales y estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible para que esto pase las menores veces posibles, pero lógicamente no va a haber casos cero de violaciones, y eso creo que lo sabemos todos y somos conscientes, pero estamos trabajando para que sean los menos posibles. Bueno, sí, Xavier, no hay ningún sistema normativo que garantice que no va a haber aciertos. Lo que si pasa es que se lo venden, desconfíe. Vamos a ver, una ley que diga, oiga, no va a haber aciertos, pero no va a haber errores, el viejo idioma español tiene asertos muy claros. El miedo guarda la viña, ¿eh? ¿Sí? O sea, estamos en lo que estamos, ¿no? Pues eso. Yo creo que además ya está todo regulado en ese sentido. Si un profesional comete un error, pues, y como consecuencia hay una víctima, por así decirlo, de ese error, pues es una figura que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado pagaría, y a partir de aquí también se prevén las normas de si se evalúe la actuación de ese profesional, y si ese error, digamos, entra dentro de la lógica, dentro del margen de actuación, ninguna consecuencia tiene. A partir de aquí, si ese profesional ha actuado con una manifiesta impericia, pues evidentemente, claro que se le exigen responsabilidades disciplinarias a ese profesional. Por tanto, eso está contemplado, Xavier. Don Serafín. No, sencillamente había puesto estas dos cosillas para preguntar. No entiendo muy bien lo de la prisión permanente revisable, y con esto concreto no entiendo por qué no se impuso para delitos contra la libertad sexual. O sea, para mí es incomprensible. Y además creo que las condiciones que se han puesto, el artículo 140, lo has puesto muy bien ahí, son casos ya extremos desde mi punto de vista. Y excepcionales. Extremos y excepcionales, podría apuntar. Con lo cual creo que nuevamente se ha legislado en favor del delincuente. No sé si tiene que ser así o no tiene que ser así, pero se ha vuelto a legislar en favor del delincuente, y hemos sido demasiado benévolos en la utilización de esta figura en la prisión permanente revisable. Y creo que para este tipo de delitos puede ser una de las soluciones. Abogado Espina. Sí, Xavier, podríamos apuntar que la prisión permanente revisable, para los que nos están viendo en casa, solamente se garantiza o se va a imponer para 4 circunstancias claras, que es la muerte, el homicidio, el asesinato a menores de 16 años, ataques contra la corona y delitos de lesa humanidad. Y para todo apunta que España tiene que llegar a un punto de extremo para que estos delitos pues parezca que vayan a ocurrir en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso estoy de acuerdo en el apunte que refleja Serafín. No sé si la prisión permanente revisable se ha vuelto a hacer en caliente por algún motivo electoral o de interés político, pero yo creo que el marco penológico que abarca hoy en el Código Penal no es suficiente y tendría que ser revisado. Bueno, ¿podemos ver alguna imagen del momento en el que el Tribunal de Derechos Europeos anunciaba que había que condenar a España por la doctrina Parot? Venga. La Cour, premièrement, dit par 15 voix contre 2 qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention. Deuxièmement, dit à l'unanimité que depuis le 3 juillet 2008, la requérante fait l'objet d'une détention non régulière en violation de l'article 5, paragraphe 1 de la Convention. Troisièmement, dit à 16 voix contre 1 qu'il incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Bueno, sobre el fondo jurídico estaría muy mal que yo me pronunciara, porque bueno, aquí hay personas que entienden más de esto y les parece adecuado que esta chapuza tuviera que ser corregida. Pero me voy a la calidad de la sentencia del Tribunal de Justicia Europea. El primer borrador invoca un caso que es absolutamente demencial.
es la sentencia W contra el Reino Unido. Muy conocido en la jurisprudencia europea. W es un tío de nacionalidad Reino Unido, inglés, que, bueno, pues que le condenan en su país por violar a su señora. Y este acude al Tribunal de Derechos Europeos y dice, oiga, en el Reino Unido, que es donde yo vivo, hay una ley que la relación es consentida si es dentro de un matrimonio, quiera o no quiera la señora contrayente. Claro, y el Tribunal de Justicia Europea le dice, oiga, esta ley debe ser de cuando Cromwell, pero ahora no venga usted con este cuento porque usted esto no, y a usted está bien condenado y tal. Y ahora me pueden contar ustedes este cuentito del W contra el Reino Unido. ¿Qué tiene que ver con lo de España y la señora Inés del Río, la etarra, a la que le tenemos que pagar una pasta por cada día que ha pasado en la cárcel desde que tal? Nada. Con lo cual le vengo a decir que no hay que sacralizar las cosas. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europea son muchas veces una basura, ¿eh? Y muchas veces los Estados miembros no las cumplen. Y no pasa nada. No pasa nada, siempre y cuando no las desacates manifiestamente. Simplemente dices, sí, sí, ya lo estamos estudiando ya. Que es lo que hace el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y otros países europeos. Bueno, con esto quiero decir que a lo mejor corrimos demasiado en hacer algunas cosas y que se podía haber hecho mejor. Sí, yo quiero decir, Xavier, que por perder una sentencia no quiere decir que puedas volver a intentarlo. Una jurisprudencia consolidada siempre es a partir de la tercera. Y yo, por otro lado, he llevado aproximadamente unos 5.000 pleitos. Le puedo asegurar que, en mi opinión, he ganado pleitos que no tenía que haber ganado. Y he perdido pleitos que tenía que haber ganado. ¿Cómo le agradezco esa sinceridad? Que tampoco tenga una opinión, digamos, infalible sobre los pronunciamientos judiciales. ¿Verdad? Bueno, no sé si quería usted añadir algo. Pues no sé, señor Orcajo, ya he manifestado mi opinión anteriormente. Sí. Yo creo que la ley hay que respetarla. Creo que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para corregir una disfuncionalidad del Código Penal del año 73 era necesaria. Creo que España la aplica con mucho rigor, con mucha seriedad. En un día se tardaron el Pleno de la Audiencia Nacional en reunir y en poner en libertad a todos los individuos privados ilegítimamente en libertad. Y para mal, como usted apuntaba anteriormente, hay que indemnizar aproximadamente con 143 euros al día por una prisión ilegítima o irregular, y me imagino que la señora del Río pues interpondrá el recurso oportuno. Lógicamente. Doña Miriam Vicente, quiero que usted nos cuente, antes hacía un apunte muy interesante, decía usted, es que el origen en la vida sexual de este depredador es el que condicionó tal cual, no sé qué. Bien, ¿qué señales, qué advertencias, qué conductas deberíamos estar pendientes para no ser una sociedad que produce este modelo de agresor sexual? Es difícilmente detectable eso a nivel visual o de comportamientos humanos, porque de hecho ya en la misma prisión no se evalúa el comportamiento, dado que si el estímulo de la mujer, que es el que le hace la violación, no está presente, su comportamiento es normalizado, ¿no?, hasta que sale. Y son más distorsiones cognitivas las que sufren estas personas. Se pasan de la fantasía al hecho. Entonces, saber las fantasías sexuales que tiene una persona en su mente, si no las manifiesta de forma conductual, es bastante difícil. Don Serafín. Yo, sencillamente, si tengo que terminar, permítame citar a un profesor de Derecho Penal que tuve. Y me decía que España está orgulloso de vivir en este país. Es un país muy garantista, es un país que favorece la reinserción del delincuente, pero se hacía otra pregunta, y es ¿cuánto vale un muerto en España? ¿Cuánto vale una agresión sexual en España? Y hay casos tan deleznables como 23 muertos, 23 años de prisión. Si un muerto vale un año de prisión, y digo vale porque es el año que está en prisión, equivale, ¿no? Equivale. Algo estamos haciendo mal. Bueno, esa es una reflexión. ¿Usted la comparte? Totalmente. Caso Tigresa. A ese me refería. 23 asesinatos, 23 asesinatos, más luego tentativas. Algo estamos haciendo 2000 y pico años, me parece que fue, ¿no? Sí. Al final, 23 años efectivos. A ese me refería. Bueno, pues no me queda otra que despedir el programa, y me gustaría hacerlo, si ustedes están de acuerdo, con un recuerdo emocionado de los que dieron su vida a la barbarie del terrorismo, y que ahora se les niegan homenajes, se les insulta públicamente, se les niegan calles y se les niega el recuerdo emocionado de alguien que
pues dio lo más valioso de sí mismos y eran absolutamente inocentes. Le recordaremos, yo creo que siempre, ¿no? Los españoles de buena fe, los españoles que nos hemos puesto en el pellejo de las familias que perdieron alguno pues, en manos del terrorismo etarra. A ellos dedicamos el programa. Tenga muy buen fin de semana en lo que queda de él y cuídense de los fríos y de los calores que uno ya no sabe lo que decir a mitad de julio. Gracias.